Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos la famosa tarta de queso Lavinia, la que se conoce en el mundo entero por su cremosidad y su buen sabor. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. A continuación, aquí en la pantalla os voy a dejar escritos todos los ingredientes necesarios para nuestra tarta de queso. También podéis ver los ingredientes y la receta escrita en la descripción de este vídeo, donde os voy a dejar el enlace a mi página de cocina. En un bol grande añadimos el queso crema, que tiene que estar a temperatura ambiente, igual que todos los demás ingredientes. Añadimos también el azúcar y también le ponemos una cucharadita de esencia de vainilla. El aroma es opcional, si no os gusta podéis dejar la tarta tal cual porque está igual de rica. Empezamos a batir con las varillas hasta que vamos a obtener una crema homogénea. Con una espátula recogemos bien la mezcla de las paredes del bol y a continuación empezamos a añadir los huevos. Rompemos cada huevo en un recipiente aparte y luego lo añadimos sobre la mezcla. Batimos con las varillas un momento hasta que esté bien incorporado y luego añadimos el siguiente huevo. Y hacemos lo mismo con el tercer huevo también. Sobre la mezcla obtenida tamizamos 2 cucharadas colmadas de harina. Si queréis que la tarta salga muy cremosa, entonces podéis añadir solamente una cucharada colmada. Seguimos batiendo con las varillas hasta que la harina esté bien incorporada en la mezcla. A continuación empezamos a añadir poco a poco la nata líquida o crema para batir, como se conoce en otros países, mientras que estamos batiendo con las varillas. Una vez que hemos terminado de añadir la nata, seguimos batiendo unos 30 segundos más. Tengo aquí el molde donde voy a hornear la tarta de queso. Lo voy a forrar ahora con papel de horno. El papel de horno lo he mojado muy bien antes y lo he estrujado así entre las manos. Y luego lo he secado muy bien con un paño de cocina. Así se va a colocar muy bien dentro del molde. El diámetro de mi molde es de 22 centímetros por 4 centímetros de alto. Y ahora vamos a echar la mezcla de nuestra tarta de queso dentro del molde. El horno se tiene que precalentar a 200-210 grados centígrados con calor arriba y abajo. Llevamos la tarta al horno para unos 50 minutos aproximadamente o hasta que esté cuajada por dentro. Si vais a observar durante el horneado que la tarta se está dorando mucho por encima, podéis taparla con un trozo de papel de aluminio o papel albal. Después de los 50 minutos de horneado podemos apagar el horno y dejar la tarta dentro unos 15 minutos más con la puerta entreabierta. Mi tarta de queso ya está lista, fijaros, tiene una pinta estupenda, todavía está temblorosa porque sigue caliente. La voy a dejar que se enfríe a la temperatura ambiente y después la voy a llevar al frigorífico para unas 6-7 horas aproximadamente. Podemos dejarla también la noche entera en el frigorífico antes de desmoldarla. Durante el horneado la tarta ha subido bastante, pero luego al enfriarse va bajando del volumen porque es absolutamente normal, ya que no lleva nada de polvos para hornear. Y después de tener la tarta de queso durante toda la noche en el frigorífico, ahora es el momento de desmoldarla. Le voy a quitar primero el anillo al molde y después voy a retirar el papel de los bordes de la tarta. Colocamos la tarta junto con el papel de horno sobre el plato donde la vamos a servir y luego con mucho cuidado vamos a retirar el papel.
La tarta tiene una pinta estupenda. Ahora vamos a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro también. La tarta está muy cremosa y bien aromatizada. Tiene un sabor espectacular. Os invito a que la preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, la receta es muy fácil, rápida y sirve para cualquier ocasión. Yo la he probado y os tengo que decir que prácticamente se derrite en la boca. Está deliciosa. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales porque seguro a alguien le puede ser útil. Y también os podéis suscribir al canal porque es totalmente gratis. Yo os agradezco a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.